Hola, mi nombre es Suseli Díaz, soy estudiante de la carrera de Química Biológica del primer semestre y hoy voy a explicar un fenómeno químico aplicando el método científico. Y el fenómeno químico que explicaré es el siguiente. Todos hemos utilizado alguna vez un cerillo de cocina, pero pocos nos preguntamos qué capacidades pueden tener además de su uso común. Una vez utilizado el cerillo, el polvo o el residuo más bien que éste dejó, se pudo observar que al contacto con un imán, el polvo obtenía o más bien tenía capacidades magnéticas. Entonces mi observación fue la siguiente. El cerillo consumido tiene capacidades magnéticas. Para esto comenzaré explicando qué es un cerillo. Un cerillo es un material fungible. Fungible quiere decir que se consume con el uso. Este consiste en una varilla de material combustible, que en este caso sería la madera, y con su extremo, este de acá, que se llama cabeza. Este está compuesto por una serie de sustancias, tal que al frotar la cabeza con una superficie adecuada, la fuerza de fricción hace que la temperatura de la cabeza llegue al punto de ignición. Ya he explicado este punto, nos vamos al punto número 2, que sería la pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué los cerillos tienen propiedades magnéticas? Las cabezas de la cerilla están hechas principalmente de azufre y de cloruro potásico. Y la superficie en donde se frotan está hecha de polvo de vidrio, fósforo rojo, sulfato de antimonio y pegamento. Pasaremos al siguiente punto, que sería la hipótesis. Antes de pasar al siguiente punto, quiero recalcar mi punto de vista. Por lo que pudimos observar, cuando un cerillo se consumió, el polvo de este fue el que presentó más bien la reacción magnética. En cambio, un cerillo que no está utilizado y que está completo, o sea que está nuevo, no obtuvo una reacción igual. Es decir, que no obtuvo una reacción magnética al contacto con un imán. Por lo tanto, pude deducir y mi hipótesis fue la siguiente. El contacto del cerillo con el fuego produce una reacción magnética. A continuación, voy a realizar un experimento para poder comprobar o desmentir mi hipótesis. Voy a encender un cerillo y el polvo que éste deje lo voy a colocar sobre una hoja de papel. Bien, como podemos observar, aquí tengo el polvo, o más bien el residuo del fósforo. Y aquí tengo un imán. Entonces, comprobaremos. Bien, y como podremos observar, el magnetismo obtuvo resultados, ya que el polvo, la mayoría del polvo del cerillo ya consumido, logró pegarse al imán, obteniendo propiedades magnéticas. Ahora comprobaremos esto con el polvo de la cabeza de un cerillo que no se ha utilizado. Ya tenemos el polvo en la hoja de papel bond, entonces vamos a proceder a intentar exactamente lo mismo que hicimos con el polvo del cerillo consumido.
Bueno, como pueden ver, los residuos no quedaron. Bueno, como siguiente punto tendremos que analizar los resultados obtenidos en base a nuestra hipótesis. Aquí podremos afirmar que efectivamente las propiedades magnéticas que puede tener el polvo de un cerillo ya consumido es gracias al contacto del fuego con los elementos que contiene la cabeza de este mismo. Con ello, podremos afirmar que nuestra hipótesis es cierta. En caso contrario de que la hipótesis que realizásemos no fuese correcta, tendríamos que volver a formular nuestra hipótesis. Finalizando con esto, pasamos al siguiente y último paso, que es realizar el informe. Bueno, y mi informe es el siguiente. La sustancia química que da el color rojizo a la cabeza de un fósforo actúa como catalizador, lo que hace descomponer el clorato de potasio. El clorato de potasio es uno de los elementos que conforman la cabeza del fósforo, como lo mencioné al principio. Entonces, el ferromagnetismo de las cerillas o de los fósforos se produce cuando ya han tenido contacto con el fuego. Eso confirma nuestra hipótesis nuevamente. En este caso, un proceso de combustión. Como lo dijimos en mi hipótesis, que si el fuego era el encargado de hacer que esta propiedad magnética despertara del cerillo. Entonces, en este caso, un proceso de combustión, ¿verdad? Así, la cabeza del fósforo se convierte en hierro metálico y a su vez se ve atraído por el imán.